Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a conocer conceptos básicos de la teoría general del proceso, tales como qué es la teoría general del proceso, qué se considera proceso, qué es la jurisdicción, qué son las pruebas y qué es la acción y la excepción. En este sentido, vamos a denominar que la teoría general del proceso va a tener por objeto proteger, conservar, aplicar, sancionar y hacer que se aplique el derecho objetivo, considerado como un conjunto de normas imperatributivas que regulan una conducta en un lugar y tiempo determinado. Ahora, por lo tanto, la teoría general del proceso se entiende como el conjunto de principios, instrumentos, mecanismos que el derecho ha creado para tutelar el derecho objetivo a través del subjetivo. Los elementos que van a contener la teoría general del proceso van a ser el sujeto procesal, que son aquellas personas que van a intervenir de manera directa o indirecta en el proceso, tal como el sujeto activo, que es el demandante, el sujeto pasivo, que es el demandado, el juzgador, los tribunales, el Ministerio Público y, en caso de existir, un tercero interesado. El objeto procesal, que se refiere a qué es lo que busca resolver el proceso. La acción, que es el derecho de las partes de acudir al sistema judicial. La jurisdicción, que es la facultad con que cuenta el Estado para conocer y resolver los conflictos. La competencia, determina cuál juzgado o tribunal es el adecuado para conocer y resolver el caso. El proceso se refiere a la estructura ordenada y secuencial y las etapas jurídicas de un juicio. El procedimiento es la forma específica en la que se lleva a cabo cada proceso. Ahora bien, la teoría general del proceso, también denominada teoría general del derecho procesal, nos denomina que cada rama del derecho va a tener una rama del derecho procesal o una esencia del derecho procesal. ¿Cuáles son los principios generales de la teoría general del proceso? La primera es el principio de igualdad procesal, lo que quiere decir que ambas partes en el conflicto tienen las mismas oportunidades de argumentar y exponer sus pruebas. El principio de contradicción quiere decir que la contraparte tiene la oportunidad de debatir y rebatir los argumentos que obren en su contra. El principio de publicidad. Este principio va a consistir en que el proceso y las actuaciones sean accesibles y transparentes. El principio de celeridad, este principio va a buscar que el proceso sea lo más eficiente posible, y el principio de economía procesal se va a encargar de que los recursos se utilicen de manera efectiva para evitar actos innecesarios y de alguna manera agilizar el proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso lo vamos a entender como el conjunto de actos que son regulados por la ley y realizados con la finalidad de alcanzar una aplicación judicial del derecho objetivo para que satisfaga el interés legalmente tutelado en un caso en concreto y se lleve a cabo ante un juez competente. La palabra proceso es sinónimo de juicio. ¿Cuáles son las etapas que vamos a encontrar en el proceso? En un inicio es la demanda, que es con lo que se inicia el proceso, donde un demandante presenta ante una autoridad competente su demanda, exponiendo el reclamo y solicitando su pretensión. La contestación de la demanda. En esta, la contraparte, siguiendo el principio de contradicción y de igualdad, tienen la misma oportunidad de contestar la demanda y defenderse y argumentar lo que su derecho convenga. En la etapa probatoria, en esta etapa, ambas partes presentan las pruebas para sustentar sus argumentos ante un juzgador, para que éste juzgue y determine lo que convenga. De ahí siguen los alegatos. Dentro de estos alegatos, las partes presentan como un resumen de sus peticiones y sus argumentos, y con esto solicitan que la sentencia les sea favorecida. En la sentencia, el juzgador emite su decisión para dar fin con el litigio o con la controversia que exista. Y por último, tendremos la impugnación. En el caso de que la sentencia no le sea favorecida a alguna de las partes, estos pueden recurrir a la instancia superior siguiente, si es que la ley lo permite, para que revise este fallo. Ahora, vamos a ver qué es la jurisdicción. Dentro de la jurisdicción vamos a ver que existen 7 tipos y vamos a analizar cada uno de ellos.
En primera instancia tenemos la jurisdicción como poder o función del Estado. En esta es la facultad que tiene el Estado para administrar la justicia. Es el poder soberano con que cuenta el Estado para que resuelva los conflictos y garantice el orden social. La jurisdicción como competencia territorial. Esta jurisdicción permite que el juzgador o tribunal actúe dentro del área geográfica en la que se encuentra. No puede exceder de estos límites. La jurisdicción como competencia de materia específica. En esta, los juzgados o tribunales tienen especializaciones tales como pueden ser la materia penal, civil, laboral, mercantil, administrativa. Y un juez no puede conocer de una materia distinta a la que le está marcando su propia competencia. La jurisdicción como límite de la autoridad judicial. Esta jurisdicción implica el límite que tiene la autoridad o los tribunales para resolver o intervenir en los casos. No pueden actuar fuera de ella. La jurisdicción voluntaria es aquella en la que interviene un juez sin que exista un conflicto o controversia entre partes. Se trata de actos que requieren la intervención de un juez o de un juzgador para formalizar o dar legalidad a ciertos actos. En un ejemplo podría ser la adopción. Jurisdicción contenciosa. En esta es en el que interviene un juez o juzgador para resolver una disputa entre las partes, como pueden ser los juicios del orden civil, penal, mercantil, laboral, administrativo. La jurisdicción internacional. En esta es la facultad que tienen ciertos órganos internacionales, como puede ser la Corte de Justicia Internacional o la Corte Penal Internacional. En esta se ven temas como son los derechos humanos, crímenes de guerra o disputas entre estados. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas van a ser un elemento fundamental en el proceso, ya que nos va a ayudar a demostrar nuestro dicho ante una autoridad competente o en su caso ante un juzgador o tribunal. Ahora, vamos a ver que la prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones de los hechos expresados por las partes. Además, se va a conocer como el conjunto de reglas que regulan el ofrecimiento, la admisión, el desahogo y la valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar a un juez a que tenga la convicción sobre los hechos que interesan en el proceso o litigio. La presentación de las pruebas en un proceso va a ser crucial, ya que permiten a las partes aportar los elementos que respaldan sus argumentos y mediante estos el juez pueda resolver el conflicto de la manera más igualitaria posible, satisfaciendo las pretensiones del demandante. ¿Cuáles van a ser estas etapas de la prueba? Uno, el ofrecimiento de las pruebas. En esta, tanto el demandando como el demandante pueden aportar pruebas que respalden sus argumentos. En el inciso 2 tenemos la admisión de pruebas. Una vez que se ofrecieron las pruebas, el juez las va a analizar y va a ver si son pertinentes, si son idóneas, las va a admitir. Si no, las va a desechar. En el desahogo de pruebas, en esta va el juez a tomar la decisión, las va a valorar y en esta etapa puede involucrarlas tanto en las audiencias, en las inspecciones o bien en los autos. Y la valoración, una vez que ya fueron desahogadas, se van a valorar y van a ver la idoneidad y la capacidad de probar los hechos dentro del litigio o el juicio. ¿Cuáles van a ser estos tipos de prueba? Van a ser las testimoniales, en el cual los testigos comparecen ante un juez, las documentales, que van a ser documentos relevantes que se deben de presentar en original o copia certificada y que se van a integrar en el expediente. Estos documentos deben ser auténticos e idóneos. En el caso de que no se cumpla con la autenticidad, incluso pudiera haberse involucrado en un delito de carácter penal por aportar pruebas que no son auténticas, que en este caso viene siendo falsificación de documentos. Las periciales es donde un perito experto en la materia emite un informe técnico sobre algún tema que requiera de conocimientos específicos, como son medicina, contabilidad, criminología, entre otras. La inspección judicial. En esta, el juez realiza una inspección directa en lugares, objetos o situaciones relevantes para el caso, cuando esto es necesario para el esclarecimiento o el juicio. La prueba material incluye objetos o cosas físicas que son relevantes para el caso, que el juez puede examinar para entender mejor lo acontecido o los hechos que se involucran en el litigio. La acción.
La acción es el derecho que tiene una persona, en este caso demandante o actor, de acudir ante el sistema judicial para reclamar la protección de sus derechos y para resolver un conflicto o controversia. Este derecho permite iniciar un proceso ante un juez o tribunal planteando una pretensión concreta y solicitando una resolución. La acción se ejerce en primera instancia mediante la presentación de una demanda o escrito inicial en el que el actor expone los hechos, los fundamentos de derecho que pretende y lo que pretende obtener del proceso, así como ejercer la acción. El demandante busca que el juez emita una sentencia favorable y se reconozcan sus derechos. ¿Cuáles van a ser estos elementos de la acción? En primera, los sujetos, que es un sujeto activo, que es el actor, y el sujeto pasivo, que es el demandado. La causa de la acción o causa petendi, que es lo que nosotros requerimos o necesitamos eh, pedir ante el juez. El interés de la acción. Esto es la legitimación, que la persona que está interponiendo la demanda esté legitimada para hacerlo. Y el objeto de la acción es la pretensión. ¿Qué es lo que queremos conseguir con esta demanda, con este juicio, con este litigio que queremos iniciar? La excepción. La excepción es el derecho que tiene el demandado o la contraparte para defenderse y oponerse a la acción presentada en su contra. A través de esta excepción, el demandado puede alegar las razones por las cuales considera que la pretensión del demandante es infundada, improcedente o debe ser rechazada. La excepción se plantea en la contestación de la demanda, donde el demandado puede argumentar los motivos de su oposición y ofrecer las pruebas que respalden su postura. La finalidad de la excepción es neutralizar o debilitar la acción del demandante. Si el juez acepta la excepción, puede desestimar total o parcialmente las pretensiones de la acción y en algunos casos declarar improcedente el juicio. Muchísimas gracias. Eso fue conceptos básicos de la teoría general del proceso. Espero haberles ayudado y muchas gracias de antemano.